Jamás imaginé que lo contemplaría de esta forma. En peligro. Avergonzado y en un escenario tan privado. Curiosamente me sumergí en el baño y me topé con su miembro desnudo, sin embargo. Lo que sucedió después permanecerá inmortal en mi memoria. ¿Qué actuarías si descubrías que tu hijo necesita tu apoyo de una forma inusual? Te narraré cada detalle. Sin embargo, quiero que sepas que esta narrativa no es lo que parece. Permanece hasta el último suspiro y comparte conmigo tu perspectiva. ¿Te habrías comportado de la misma manera? Laura es mi nombre. Nunca imaginé que un simple paseo por el corredor de mi hogar podría metamorfosearme por completo. Tengo 50 años y me he comprometido con Javier. Desde hace un lustro. La paz ha reinado en nuestra existencia. Nos quedamos sin descendencia. Sin embargo, él ya contaba con uno de sus matrimonios previos, Marcos. Un mozo de 23 primaveras. Javier me presentó a Marcos por vez primera. Detecté que ambos enfrentábamos obstáculos para enlazarnos. Nuestro vínculo siempre fue un abrazo de ternura. Muy cerca. Me acostumbré a permanecer en el silencio de su existencia. Un ser que apreciaba profundamente. Sin embargo, no buscaba. No obstante, hace unos días, una metamorfosis ocurrió. Era un día habitual. Al amanecer, Javier se dirigió al trabajo y yo me quedé enredando la casa. Al avanzar hacia la habitación de los invitados, oí el murmullo del agua en el baño. Consideré Marcos. No era común que demorara en bañarse. Sin embargo, ese día el eco se extendió. Me aproximé con el propósito de recordarle algo. Es posible que menciones que el agua es costosa. Sin embargo, al arribar descubrí que la puerta se encontraba abierta. Podría haberme inclinado un poco. Comprendo. Sin embargo, algo me empujó a parar justo en ese punto. A un paso del umbral, el vapor emergía y el agua se deslizaba. Así que me topé con él, con su herramienta a su lado. Es poco. Apenas un velo entre las gotas. Sin embargo, mi corazón palpitaba con tal intensidad que sentí que se desvanecería. No lograba escapar de esa situación, congelada, batallando conmigo misma. No tengo idea de cuánto tiempo estuve así. Sin embargo, al reaccionar, una profunda vergüenza me impidió respirar. Me alejé velozmente buscando parecer genuino. Sin embargo, algo había mutado. ¿Por qué no logré dar la vuelta completa? En ese momento de la tarde, el tiempo parecía haberse parado. Regresé a mi rutina como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, una furia interna se desataba en mi interior. La culpa me invadía. Deshonrada. Como si hubiera tomado posesión de un santuario que no era mío. ¿Qué sucede conmigo? Me repetía mientras intentaba enfocar mi atención en la danza de la vestimenta. Sin embargo, al cerrar los ojos, la sombra de Marcos regresaba a mi imaginación. No era la imagen en sí la que me causaba inquietud, sino lo que me hizo sentir como si nunca había presenciado a un hombre de esa manera. No es un joven. Me sorprendí a mí misma descubriendo minucias diminutas. Fragmentos que se alojaban en mi mente sin mi autorización. La silueta de sus hombros. La danza de sus dedos. Su piel se deslizaba como un torrente de agua. Por fin. Elena. Me expresé en voz alta, cautivada por mis propias ideas. Me comprometí a borrar todo lo que había presenciado. Sin embargo, el recuerdo persistía. Como un murmullo que no descansaba esa noche. Al regresar Javier a su hogar. Lo recibí con mi habitual sonrisa. Me acomodé a su lado en la mesa. Conversando con él sobre su jornada. Aceptando y respondiendo cuando la situación lo requería. La rutina se mantenía intacta. Mi apariencia era común. Sin embargo, cada vez que Marcos cruzaba nuestro camino, mi respiración se aceleraba, aunque intentaba ocultarlo. Él no mostraba ninguna duda. Se comportaba con la calma cotidiana, sin importar los pensamientos que atormentaban mi mente antes de acostarme. Permanecí en mi dormitorio observando la estructura inmóvil del techo mientras oía los pasos de Marcos por el pasillo hacia su dormitorio. La puerta se cerró con delicadeza y el silencio se volvió más profundo. Por vez primera en muchos años. El sueño se me escapó de las manos.
Los días venideros se transformaron en un tormento silencioso. Tengo la impresión de que la casa se había encogido. La sensación es como si los confines entre Marcos y yo se hubieran estrechado. Cada vez que lo contemplaba salir de su habitación con su melena aún mojada, oía el torrente de agua danzando en el baño. Mi mente retornaba a esa época. Intentaba distraerme dedicando mis manos y pensamientos a la limpieza de la casa, creando delicias culinarias y disfrutando de paseos frecuentes. Sin embargo, al regresar, siempre hallaba a Marcos recostado en el sillón, con la mirada perdida en el televisor o en la mano un libro. Una tarde, mientras recogía la sala, me crucé con él de manera inesperada. Se extendió para abrazarme. El impulso me llevó a abrazar su mano. El contacto fue efímero, pero mi cuerpo se llenó de un escalofrío. ¿Está bien? Hola, Laura. Preguntó con una voz serena y profunda. Claro que sí. Jess. Gracias. Reaccioné con inquietud, esquivando su mirada. Y me apresuré a salir del refugio. No obstante, mi corazón palpitaba con tal fuerza que parecía estar a punto de escapar de mi pecho. Antes nunca había experimentado algo semejante. Mi cuerpo y mi mente conspiraban en mi contra. Sin querer, no debía experimentar tales emociones. Esa noche en la penumbra de mi cama, me topé con los pensamientos más sombríos. Amaba profundamente a Javier, mi esposo, un ser que me había brindado serenidad y cariño. No obstante, no podía negar que Marcos resuenaba en mí un anhelo que creía olvidado desde tiempos inmemoriales. Me sentía envidiada por ello. Me aborrecía por mi incapacidad para dominar mis sentimientos. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, me aborrecía porque, en el fondo, no deseaba que esa sensación se disipara aquella mañana. Decidí marcharme para liberar mi alma. Buscaba espacio, distancia, cualquier cosa que me permitiera estructurar mis ideas. Exploré el mercado y adquirí una variedad de artículos para el hogar, para luego refugiarme en un diminuto café del entorno. Observando mi espejo en la ventana, apenas pude reconocerme. Mis ojos desvelaban las noches de insomnio y la carga de un secreto que no podía revelar al regresar. La morada se hallaba en un estado de absoluta serenidad. Sumergí las bolsas en la mesa y, mientras orquestaba la despensa, oí un murmullo del pasillo. Aparentemente se trataba de Marcos. No había dado el salto, como era costumbre en los días de descanso. Me sorprendió hallarlo en mi hogar. Saludos, Elena. Al sumergirse en la cocina, expresó sus palabras. Su timbre me dejó boquiabierto, pues no había percibido su cercanía. La cercanía de Marcos me provocó inquietud. Respondí con inquietud, intentando mantener la atención en las frutas que organizaba. Perdón. Con una sonrisa delicada, se recostó en el marco de la puerta y mantenía la mirada fija en mí. Es todo perfecto. En estos días. Ignoro. Diversa. Sus palabras resonaron como un torrente de agua helada. Experimenté una sonrisa. Sin embargo, la tensión me engañó. ¿Acaso me había dado cuenta? Notaba algo de lo que intentaba disfrazar. No me encuentro en buen estado. Aspectos femeninos. Ya lo sabías. Marcos no contestó. Por el contrario, se aproximó al congelador para extraer una botella de agua. El silencio se tornó incómodo, como si algo estuviese entrelazado entre ambos. En un instante nuestros ojos se cruzaron y experimenté que el aire se tornaba más ancho. De inmediato me giré para buscar algo en un escondite. Sin embargo, no pude esquivar la danza de mis manos. Sabía que tenía que huir de ese lugar. Creo que olvidé el teléfono en la sala. No lo expresé de inmediato. Claro, respondió él con una serenidad que parecía descifrar mis secretos internos. Intenté escapar de la cocina con el corazón palpitando en mi pecho. ¿De qué manera me observas? Consideré. Era como si sus ojos pudiera descifrar las emociones que yo tanto intentaba domar esa tarde mientras Javier estaba fuera. Decidí refugiarme en mi refugio para organizar ciertos documentos. Es imperativo que me alejara. Es preferible evitar cualquier reunión con Marcos. No obstante, el azar parecía estar decidido a jugar conmigo. Se encontraba en el chade junto a la cama.
Al oír unos suaves golpes en la puerta, comprendí que Laura era la voz de Marcos. Me levanté de inmediato con el corazón palpitando a una velocidad vertiginosa. Tomé aliento y me deslizó buscando revelarme. Esmeralda. No puedes preguntar. Evitando la interacción ocular. Solo quería saber si necesitaba ayuda. Observaba su ocupación con detenimiento antes de que respondiera con una voz delicada que parecía desarmarme lentamente. No, no tienes que preocuparte. Me siento bien. Y navega. Mientras mis dedos danzaban ansiosamente con un pedazo de papel. No partió Marcos. Continuar. Aferrado al bastión de la puerta. Su postura era misteriosa. Su mirada parecía estar desentrañando mis secretos. Como si buscara desentrañar un misterio que no deseaba desvelar. En ocasiones. Considero que se encuentra profundamente aislada. En un instante. Su opinión me cautivó. ¿Qué intenciones tienes? Reaccioné. Con un nudo en el oído. Asegurando que Javier no está en buen estado, la observo siempre ocupada o en silencio. Eso no es para ti. Tus palabras me dejaron una huella más profunda de lo que debía. A lo largo de años. Había adquirido el arte de convivir con mis silencios y la rutina que habíamos tejido juntos. Sin embargo, ahora Marcos me incitaba a desentrañar mi verdadera dicha. Agradezco. Ramos. Sin embargo, me siento bien. Con una sonrisa tenue que no engaño a nadie, giré para regresar a mis actividades. Él se aproximaba cada vez más. No ejecutó nada. No pronunció palabra. Sin embargo, pude percibir la calidez de su presencia tras mí. El aire entre ellos se tornó gélido y por un instante, la habitación parecía pararse si algún día necesitaba comunicarse. Estoy aquí. Antes de partir, murmuró un suspiro. La mente se desvaneció en un torbellino de pensamientos. Lo que ocurría entre nosotros era una fantasía. Sin embargo, había una tensión ineludible que me impedía mencionar. Desde aquella charla, al encuentro con Mark experimentaba una sensación distintiva. Era como si hubiéramos atravesado un abismo intangible que ninguno de nosotros mencionaba. Sin embargo, su presencia era omnipresente en cada ojo. Cada palabra transforma la casa que antes me parecía majestuosa y ausente. En ese momento el espacio se había transformado en un torbellino de incertidumbre, donde cada movimiento parecía navegar por un mar de significados. Mientras Javier se dedicaba a su trabajo hasta la tarde, me hallé sola en el salón, intentando concentrarme en un libro. El estruendo de la puerta del dormitorio de Marcos me despertó. Observaré el corredor y lo observé avanzar hacia la cocina con el cuerpo desnudo. Lavando las melenas con una toalla. Laura inquirió al percibir mi sí. Me presento. Reacciona. Intentando disfrazar mi inquietud. Con una sonrisa amable, expresó su deseo de que preparáramos algo para la cena. Sin embargo, su entonación me desconcertaba. Es suficiente. Marcos, he puesto en marcha algo. Siempre tan meticulosamente organizada. Respondió mientras se ofrecía el líquido vital. Su mirada se entrelazó con la mía por un momento y me dejó en un estado de apatía. Se equivocaba en sus palabras. Sin contar con el fervor de su mirada. Una llama insólita y descontrolada empezaba a brotar en mi interior. Intenté levantarme y escapar de aquel lugar. Sin embargo, mi organismo no respondía. ¿Te parece que está correcto? Se aproximó un poco más. Jess. Estoy un poco cansada. Otra vez me olvidé. Marcos depositó el vaso en la mesa y por un instante su mano se acomodó en mi mano. Fue una conexión eterna. Casi inaudible. Sin embargo, experimenté un estremecimiento en mi piel. Deseo retirarme. Sin embargo, mis pies se quedaron firmes en el suelo. Si tienes alguna inquietud, puedes contar conmigo. Susurró fijándose en mí. Su voz y su cercanía eran una tormenta insondable. Me levanté de inmediato, desmantelando el instante. Agradezco, Marcos. Sin embargo, me siento bien. Realmente. Él me observó por un instante. Como si intentara desentrañar los secretos que escondía.
Posteriormente inclinó los hombros y regresó a su refugio, abandonándome en un torbellino emocional sin freno. Se sentía como si estuviera al borde del abismo. Inquietud por avanzar un peldaño más. Aunque era consciente de que no habría regreso desde ese instante. Mi cuerpo y mi mente se enfrentaban en un combate perpetuo, me repetía que debía dominar mi mente y que no podía permitirme ver a Marcos de esa forma. No obstante, cuanto más lo esquivaba, más reaparecía en mis reflexiones. Era una extravagancia. Un desdén que podría desmoronar su esencia. Una noche de nerviosismo llegó a su apogeo. Javier se dirigía a una cena laboral y la casa permaneció en un ocaso de silencio. Cuando estaba en la cocina, percibí que alguien me observaba. Me giré con destreza. Y en ese lugar se encontraba Marcos. Fortalecido en la estructura de la puerta. Con una palabra que me resultaba incomprensible. ¿Qué te ocurre? Pregunté con una voz casi imperceptible. No puedo conciliar el sueño. Él contestó. A veces pienso que usted tampoco puede. Escurriendo saliva. Sus palabras resonaron en mi ser más íntimo. Una verdad que ni siquiera anhelaba admitir. Me sujeto con firmeza al manto de cocina que sostenía. Buscando disfrazar mis inquietudes. Todos nos topamos con noches turbulentas. Confirmo. Explorando razones. ¿Por qué no se acomoda a mi lado por un momento? Podemos compartir palabras. Se pronunció con una serenidad que siempre me envolvía. Creo que no. Jess. Es una idea genial. Ramos. Reaccioné. Intentando mostrar poder. A pesar de que mi firmeza se tambaleaba. Sus palabras me dejaron una huella indeleble, era verdad. Desde hace tiempo me encontraba en soledad. Sumergida en un océano de rutina donde mi voz y mis anhelos se desvanecían. Marcos no tenía que pronunciarlo. Sin embargo, lo había realizado. Con ese acto, había desmoronado la última muralla que me resguardaba. No, no digas eso, murmuré con delicadeza. Sin embargo, él no cedió, me observaba con una mirada que buscaba algo en mis ojos. Algo que ya no era posible esconder. Me veía completamente desvestida frente a él. Con una vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. Laura pronunció su nombre con una delicadeza que me hizo estremecer. La ausencia se prolongó por unos instantes que parecieron eternos. Nos encontramos allí en la oscuridad de la cocina, con el anhelo flotando en su interior. Antes de que pudiera reaccionar, el aire se había convertido en un objeto prohibido. Me giré con fuerza. Dejando caer el paño en el suelo, me sumerjo en el sueño, exclamé con una voz inquieta. No tuve tiempo de aguardar su respuesta. Sumergí en las escaleras casi a paso acelerado, con el corazón palpitante y el pecho quemado al cerrar la puerta de mi dormitorio. Levanté la cabeza y me desplomé. Sin embargo, me odié profundamente, ya que en el fondo deseaba que él se marchara esa noche. No lograba dormir. Mi mente no cesaba de esculpir cada instante. Cada palabra, cada mirada me envolvía y me sentía como una prisionera de mis propios pensamientos, atada a un laberinto que ya no podía dominar. Durante varias jornadas intenté persuadirme de que mi conexión con Marcos era un simple reflejo de la soledad y la rutina, pero a medida que avanzaban los días, la tarea se tornaba cada vez más complicada. Javier, quien frecuentemente ignoraba minucias, se percató de la constante tensión en el ambiente. Marcos y yo permanecíamos a la espera de su mirada. No puedo decidir con precisión sobre su percepción. Sin percatarme de que mi corazón estaba al borde del colapso. Una tarde, mientras me alistaba para la cena, me di cuenta de que necesitaba conectar con alguien y expresar mi desasosiego de algún modo. No podía aguantar la carga de mis pensamientos. Fue en ese instante cuando me di cuenta de algo. Mark había emergido como una urgencia emocional. No con lógica, sino como una constante en mi existencia. Como una sombra que me acompañaba en cada rincón. Mi corazón giró en un torbellino al oír su voz de nuevo. En esta ocasión, en la puerta de la cocina. Laura, ¿puedo conversar contigo por un instante? Se expresó con una delicadeza que me hizo estremecer. Era lo único que requería. Sin embargo, no logré rehuir.
Le hice un gesto para que se aproximara y, sin más dilación, se acomodó a mi lado. Por un instante. Me sentí escasa. ¿Qué pasa contigo? Inguayer, Marcos. ¿No te apetece parecer arrogante? Al instante mis manos comenzaron a sudar. ¿Es así? ¿No te parece que sí? Su respuesta resultó un tanto vaga. Con un toque de astucia al escoger sus palabras. Me observó con ojos apasionados y reveló que algo se entrelazaba entre nosotros. Algo que jamás podía rechazar. Mi aliento se detuvo por un momento. Era evidente que lograba captar mis emociones. El desconcierto me embargó. Y una mezcla de anhelo y miedo invadió mi esencia. ¿Ay, Marcos? ¿No te parece que sí? Empecé a hablar. Sin embargo, él me detuvo. No deseo que tengas miedo. No estoy pidiendo nada de ti. Laura solo necesitaba pronunciarlo con claridad. Su voz resonaba serenamente. Sin embargo, sus ojos me revelaban cada secreto. Me quedé atrapada en su mirada incapaz, como si aguardara una señal. Una palabra que lo frenara o lo impulsara al final. No expresé nada. Apenas lo contemplé y bajé la cabeza. Dominar la realidad que habíamos tejido sin querer. Después de nuestra charla en la cocina, las cosas siguieron igual. No lograba contemplarlo con sinceridad. No lograba entrar en su habitación sin que la atención me invadiera cada vez que lo contemplaba. Todo lo que había tratado de enmascarar. Todo lo que había ocultado brotar con mayor vigor. No podía pasar por alto cómo Marcos había invadido mis pensamientos y mis anhelos. Y esa situación ya no tenía vuelta atrás. Esa noche, Javier optó por quedarse en su hogar y la casa se volvió más diminuta que nunca. Nos acomodamos en el salón y observamos la televisión, pero nuestra distancia se había disparado. No podía evitar sumergirme en la charla con Marcos sobre las consecuencias de cruzar esa línea invisible que ya no era tan invisible. Al caer la noche opté por aventurarme a respirar un poco de aire. Caminé por el jardín intentando organizar mis ideas. Sin embargo, mi desorientación se intensificó cuando lo descubrí sentado en el marco de la puerta Laura. Su voz resonó en mi oído como un murmullo. Me giré con cautela, consciente de que esa charla no podía aguardar más. ¿Qué sucede? Marcos inquirió. A pesar de tener la respuesta en su mente, no respondió de inmediato. Solo me observó con la intensidad que había descubierto. Además, se aproximó con cautela, como si caminara por un terreno peligroso. Y me quedé inmóvil, como si no pudiera avanzar y que algo entre nosotros no podemos ignorar, lo expresó con una gravedad que me hizo sentir aún más vulnerable. El aire se convirtió en un manto denso, como si cada palabra que pronunciara fuera un peso que nos aproximaba a algo que ninguno de nosotros podría frenar. Al borde del abismo, yo no podía retroceder y no deberíamos comenzar a hablar. Sin embargo, él me interrumpió acariciando mi brazo con delicadeza. Lo sé. Sin embargo, no puedo continuar simulando que no es así, siento que su respiración se aceleraba. Respiré su proximidad. El calor de su piel se adueñaba del espacio entre nosotros y, sin poder resistirlo, lo contemplé de una forma distinta. En ese instante todo lo que había intentado mantener bajo control se desbordó y todos los pensamientos y anhelos se materializaron. Con una única mirada nos encontramos al borde de traspasar la línea final. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios tocaron los míos. Fue una herida. Suavidad. Exactamente un suspiro. Sin embargo, suficiente para desatar todo lo que había sido oculto. El contacto de sus labios fue suficiente para desmoronar el muro final. Ya no había vuelta atrás. El dominio que había intentado conservar a lo largo de todo este tiempo se desvaneció y, de repente, me sumergió en la urgencia de experimentarlo. De estar a su lado. A pesar de que mi mente insistía en que esto era un desliz, mi cuerpo se resistía a obedecer. Marcos me privó de un instante para meditar. Se aproximó con un ímpetu palpable. Y sus dedos acariciaron mi pecho. La atmósfera se convirtió en un manto de deseos y remordimientos a la vez. Ambos estábamos al tanto de nuestras propias acciones. Sin embargo, en ese instante todo lo demás se desvaneció. Nos abrazamos de nuevo con más intensidad y sin reservas.
Como si intentáramos retomar el tiempo que habíamos dejado atrás. A pesar de que no podía evitar meditar sobre lo prohibido de nuestras acciones. Una porción de mi ser se entregaba sin reservas a la vivencia. Como si mi cuerpo hubiera perdido el control. El umbral ya había sido traspasado. Y ningún obstáculo podría frenarnos. En el corazón del beso. Sentimos que el mundo se desmoronaba en nuestro entorno. Sin embargo, experimentaba una sensación de liberación. Apenas me separaba de él. Observándolo con una mirada llena de descontento. Esto no es adecuado. Marcos. Aunque mis palabras no tenían sentido alguno. El gesto de su mano me llevó a su lado. Despejando todas mis incertidumbres. Fue una entrega recíproca. Como si nuestras almas y emociones se entrelazaran sin cesar. La frontera entre lo auténtico y lo inauténtico se desvaneció. Y el tiempo paró. A pesar de que el cosmos seguía girando en torno a nosotros. Eso era irrelevante. Estábamos encadenados a un círculo del que comprendíamos que no habría escapatoria sin repercusiones. No obstante. En ese preciso momento. No queríamos marcharnos. El día siguiente. La verdad nos golpeó con una fuerza descomunal. Javier se hallaba en el rincón culinario. Afuera de todo. Lo que sucedía y solo podía contemplar a Marcos. Descubriendo en sus ojos que algo había mutado de manera irreversible. Ignorábamos el desenlace venidero. Sin embargo, el paso de esa frontera era ineludible. Finalmente. Nos quedamos encadenados a la resonancia de nuestras acciones. Con un horizonte inexplorado. A pesar de nuestro profundo deseo de que esa línea nunca hubiera sido trazada. Esa es mi narrativa. Si te gustó, házmelo saber en los comentarios. No te olvides de hacer clic en me gusta en el vídeo. Suscríbete y activa la alerta para no perderte nuestros relatos venideros. Hola.